clorhídrico va a coagular a las proteínas, ¿ya? Recuerda, las va a desnaturalizar. Y una vez que están desnaturalizadas, el pepsinógeno inactivo se convierte en pepsina activa por medio del ácido clorhídrico y comienza a digerir a las proteínas. Date cuenta que digo comienza porque no termina, falta un paso más. Ese paso que falta ocurre en el intestino delgado. El intestino delgado es un conducto de 7 metros. Se extiende entre el esfínter del píloro y la válvula ileocecal. El esfínter píloro está en el estómago y la válvula ileocecal está en el intestino grueso. Tiene 3 partes: el duodeno, donde ocurre digestión química, el yeyuno, donde ocurre la absorción de nutrientes, y el ilion, donde ocurre absorción de nutrientes. Vamos a ver sus partes. Como les decía, esto que está acá es el esfínter pilórico, que es el límite entre el estómago y el duodeno. Luego viene toda esta curvatura que termina en el famoso ángulo de Treitz, que es el límite entre el duodeno y el yeyuno. Es importante porque aquí que vamos a encontrar 2 agujeros. Uno se va a llamar carúncula mayor. Ahí desemboca el conducto de Wirsung, que proviene del páncreas, y también el colédoco, que proviene del hígado y la vesícula biliar. Como el páncreas tiene 2 conductos, el principal de Wirsung y el accesorio de Santorini, el conducto de Santorini desemboca en otro pequeño agujero llamado carúncula menor. Carúncula menor Santorini, carúncula mayor conducto de Wirsung. Recuerda que al conducto de Santorini también se le puede llamar conducto accesorio. La ampolla de váter acá en este dibujo no se ve porque está hacia atrás, está por encima de la carúncula mayor. Recuerda que todo el tubo digestivo tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿Estamos? En el caso del intestino delgado, en la capa mucosa encontramos las famosas criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son importantes porque producen el jugo intestinal. Y en la submucosa encontraremos a las glándulas de Brunner, que producen moco, que lo van a vertir sobre la mucosa y que va a proteger. ¿Recordarán que hace un momento decíamos que el quimo ácido del estómago va a quemar al duodeno? Es cierto. Sin embargo, tiene una pequeña protección. Esa protección se va a dar las glándulas de Brunner. Ahora, esta protección se lo dan mientras se inactiva el quimo. Porque recuerda, en el estómago vamos a encontrar quimo ácido. Una vez que el quimo llega al duodeno, se va a neutralizar. Y de lo que era quimo ácido, ahora va a ser quimo neutro. Y cuando se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, se convierte en quilo. Puede parecer gracioso, ¿no? Pero así se llama todo esto. En la boca es bolo alimenticio. En el estómago, quimo ácido. Y luego en el intestino delgado, en el duodeno, va a ser quilo. Como les dije hace un momento, en el hígado desemboca el colédoco. El colédoco trae la bilis desde la vesícula biliar. La vesícula biliar forma parte del hígado. Recuerda que el hígado es la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo. Está cubierta por una cápsula fibrosa llamada cápsula de Gleason y está dividido en 2 lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entre ambos se encuentra el famoso ligamento suspensorio o falciforme. El hígado tiene por función formar la bilis. La estructura anatómica y funcional del hígado se va a llamar lobulillo hepático. El lobulillo hepático es la unidad anatómica y funcional del hígado. Ahora, entonces, los lobulillos hepáticos tienen células llamadas hepatocitos y los hepatocitos son los que producen la bilis. Ordenemos las ideas. El hepatocito forma el lobulillo hepático. El lobulillo hepático forma los lóbulos del hígado y los lóbulos del hígado forman el hígado.
Por eso cuando te digo, el hígado forma la bilis, es verdadero. Pero para ser más exactos es el hepatocito, que forma el lobulillo hepático, que forma al lóbulo del hígado, que va a formar al hígado. Ahora mira, como se forma la bilis en los hepatocitos que forman los lobulillos hepáticos, voy a tener acá todo un árbol de conductos que van a transportar la bilis. Pero resumiendo, básicamente van a haber dos importantes: el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se juntan y forman el conducto hepático común. En el caso de la vesícula biliar va a haber un conducto llamado conducto cístico. Cuando el hepático y el cístico se unen, van a formar el colédoco, que ya vimos en su momento desemboca en el duodeno. El colédoco forma parte de un conjunto de conductos llamados pedículo hepático. El pedículo hepático está formado por la arteria hepática, el colédoco y la vena porta. Luego te voy a explicar para qué sirve la vena porta. Y este conjunto llamado pedículo va a salir por una abertura que está aquí, llamado hilio hepático. Repito, el hilio hepático es una abertura en la base del hígado por donde va a salir el colédoco, la vena porta, ¿estamos? Y también encontramos ahí la arteria hepática. Entonces recuerda bien, a este conjunto de tres conductos se lo va a llamar pedículo hepático y van a salir por la abertura llamada hilio hepático. Sencillo. Recuerda que la arteria hepática va a nutrir al hígado porque trae, aparte de nutrientes, el oxígeno. Y la vena porta trae los nutrientes del intestino hacia el hígado, porque el hígado se va a encargar de procesarlos debido a sus múltiples funciones que presenta, que veremos en un momento. La vesícula biliar tiene por función almacenar y concentrar la bilis. Dicho de otra manera, la vesícula biliar quita agua de la bilis. De esa manera la bilis cada vez se hace más espesa. Mucho más espesa. Recuerda que el hepatocito es quien produce la bilis. Ya te había dicho eso. La bilis es un líquido que se produce diariamente entre 0,6 y 1,2 litros. Consta de agua, de sales biliares, pigmentos biliares. Recuerda la bilirrubina y la biliverdina, que se forman del catabolismo, de la degradación de la hemoglobina. La función de la bilis es emulsificar la grasa, es decir, tiene una acción del tipo detergente. Para que entiendas de esta manera, si tú tienes un plato con grasa y lo lavas solamente con agua, la grasa se queda pegada. ¿Qué tienes que utilizar para remover la grasa? Un detergente. Una vez que tú echas el detergente, abres el caño y la grasa se va. ¿Por qué? Porque el detergente emulsifica la grasa. Dicho de otra manera, más sencilla, el detergente permite que el agua disuelva la grasa. ¿Por qué? Porque date cuenta que la grasa forma una capa. Entonces el detergente lo que hace es romper esa capa para que se formen burbujitas. Y estas burbujitas sí pueden disolverse en el agua. Químicamente diríamos que un detergente rompe la tensión superficial, en este caso de la grasa o del aceite. En química y también en las primeras semanas cuando hicimos agua, recordarás, tensión superficial, exacto. ¿Se acuerdan? El agua tenía tensión superficial y la tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas del agua en la superficie. Lo mismo pasa acá. Las moléculas de la grasa están unidas porque no se pueden mezclar con el agua. ¿Recuerdas? Hidrofílico, hidrofóbico. El detergente, ¿qué es lo que hace? Como el detergente se puede mezclar con la grasa y con el agua, entonces el detergente actúa como un puente y encapsula la grasa para que se pueda disolver con el agua y de esa manera sacas la grasa de tu plato. Lo mismo ocurre cuando tú comes. La grasa no se puede disolver en el agua, entonces pensando, en tu intestino tienes dos capas, una capa de grasa y una capa de agua. Lo que hace la bilis es, igual que con el detergente,
Exacto, desagregar esa capa y volverla a burbujitas, de tal manera que ya se puede disolver en agua. Pero no es solamente eso que se puede disolver en agua, sino que al formarse burbujas muy pequeñas, el área aumenta y el volumen disminuye, y de esa manera puede ser más fácil de que sea digerida por las enzimas que degradan las grasas que produce el páncreas y el intestino delgado. Entonces, ya sabes, la bilis emulsiona la grasa. Por eso es importante. Si la grasa no emulsiona, no se puede digerir. Y si no se digiere, no se puede absorber después. Por lo tanto, la bilis es muy importante, no solo para absorber la grasa posteriormente, sino también absorber vitaminas que son grasas, como la vitamina A, la D, la E y la K, que se van a llamar vitaminas liposolubles. La bilis tiene un pH de 7,8, es decir, que es ligeramente básica. El hígado tiene muchas funciones. La primera es la función exocrina, que nos interesa por el tema, porque produce bilis. Pero también el hígado tiene una función endocrina, es decir, produce hormonas, como la famosa somatomedina. La somatomedina es una hormona que potencia el efecto de la hormona del crecimiento. También tenemos la función metabólica. En el hígado se forma el glucógeno. Por lo tanto, el hígado realiza glucogénesis. El hígado realiza glucogénesis. También desaminación. ¿Qué significa eso? Quitar el grupo amino de los aminoácidos. Ocurre también la síntesis de colesterol. Y también produce factores de coagulación. Los factores de coagulación son en algunos casos proteínas, péptidos, ¿no?, que participan en la coagulación sanguínea. Aparte, almacena vitaminas como las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Almacena hierro unido a una proteína llamada ferritina y aparte realiza la desintoxicación de la sangre. Todos los medicamentos, todas las toxinas que tú consumas, el hígado los va a eliminar de la sangre. ¿Estamos? Y si son, recuerda, compuestos nitrogenados, el hígado los saca de la sangre, los convierte en urea y luego esa urea es eliminado en el riñón. Además, el hígado cumple función hematológica. ¿Por qué? Porque participa en la destrucción de glóbulos rojos. ¿Cómo se llama eso? Hemocateresis. Precisamente como participa en la destrucción de los glóbulos rojos, la hemoglobina de los glóbulos rojos luego va a formar la bilirrubina y la biliverdina, que son los pigmentos biliares. Además, recuerda bien esto, que el hígado durante el embarazo produce la hematopoiesis. La hematopoiesis recuerda la formación de glóbulos rojos. Ya, genios. Recuerda hematopoiesis. Para ser más exactos, la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas y ocurre en la etapa fetal del embarazo. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de funciones que cumple el hígado? No pareciera, ¿no? Pero es muy importante. Otra glándula importante es el páncreas. El páncreas tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está unida al duodeno. El cuerpo y la cola limitan con el vaso y también están unidas al vaso por medio de un ligamento. Como te has dado cuenta acá, el páncreas tiene dos conductos: el de Wirsung, que es el principal, que va a desembocar aquí en la carúncula mayor, y el de Santorini, que es el accesorio, que va a desembocar en la carúncula menor. El páncreas es una glándula mixta. Tiene dos funciones: exocrina y endocrina. Exocrina cuando produce el jugo pancreático por parte de los acinos pancreáticos. Repito, los acinos pancreáticos son la porción exocrina porque producen jugo pancreático, y los islotes de Langerhans, que son la porción endocrina que va a producir hormonas. Los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células: las células alfa, que producen glucagón; las células beta, que producen insulina; y las células delta, que producen somatostatina. Recuerda que la insulina era hipoglucemiante, es decir, disminuye el azúcar en la sangre. Las células alfa producen glucagón y el glucagón es
hiperglucemiante, es decir, aumentan el nivel de azúcar en la sangre. Posteriormente vamos a ver eso cuando hagamos hormonas. Además, recuerda que el jugo pancreático, que es justamente lo que nos interesa hoy y es producido por los acinos pancreáticos, tiene el volumen de 1,4 litros diarios. Su pH es 8, por lo tanto quiere decir que es alcalino o básico y está formado básicamente por agua, enzimas y también que tenemos al bicarbonato. Y acá está. El bicarbonato, recuerda, tiene por función neutralizar al quimo. Recuerden que en el estómago había quimo ácido y cuando pasa al duodeno, ese quimo ácido debe neutralizarse. ¿Quién lo neutraliza? El bicarbonato. Al neutralizar al quimo ácido, lo convierte en quimo neutro. Y el quimo neutro luego se convertirá en quilo. En el jugo pancreático encontramos enzimas. Básicamente dos tipos, enzimas activas y enzimas inactivas. Las enzimas activas, como la alfa-amilasa, la lipasa pancreática y las nucleasas, no necesitan activarse porque, como el nombre lo dice, ya están listas para trabajar, listas para ser usadas. La alfa-amilasa actúa sobre lo que queda de almidón y los oligosacáridos. La lipasa pancreática actúa sobre los lípidos y las nucleasas sobre los ácidos nucleicos. Las enzimas inactivas, como el nombre lo dice, se producen de manera inactiva. ¿Te acordarás lo que hace un rato hemos hablado del pepsinógeno? Lo mismo ocurre aquí. Estas enzimas tienen que producirse de manera inactiva para evitar que el páncreas se haga daño a sí mismo cuando las produce. ¿Cuáles son? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Recuerda que estas enzimas van a degradar a las proteínas y se producen en forma de zimógenos. Ahora, ¿cómo es que ocurre la digestión en el intestino delgado? Recordemos que en el intestino delgado participaban un montón de jugos. Estaba la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Y recuerda también que la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos comenzaba en la boca, se interrumpe en el estómago y luego se reactiva en el duodeno. Repito, digestión de carbohidratos comienza en la boca, se interrumpe en el estómago y se reactiva en el duodeno. ¿Estamos, chicos? La digestión de las proteínas comienza en el estómago, continúa en el duodeno. Y la digestión de los lípidos ocurre en el duodeno. ¿Ya, genios? Y vamos a ver todo eso ahora. Mira, primero las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas? La alfa-amilasa, o también, si quieres, amilasa pancreática. Si hay almidón todavía, lo va a romper hasta llegar a maltosa. ¿Qué más? Recuerda también los famosos lípidos. Los lípidos, la grasita, una vez que ya ha sido emulsificada, la lipasa pancreática la va a romper. Como son lípidos, al momento de romper, que se obtienen ácidos grasos y glicerol. Recuerda la primera semana. En el caso de las proteínas, la digestión va a continuar en el duodeno. La tripsina, que forma parte del jugo pancreático, y la quimiotripsina, que también forma parte del jugo pancreático, las va a degradar, las va a digerir hasta oligopéptidos. Luego los oligopéptidos son degradados por otra enzima pancreática llamada carboxipeptidasa. Entonces recuerda, la digestión de las proteínas comienza en el estómago. Luego continúa en el duodeno. Recuerda que en el duodeno las enzimas del páncreas, tripsina y quimiotripsina, rompen las proteínas hasta oligopéptidos. Luego los oligopéptidos se siguen rompiendo por medio de una enzima pancreática llamada carboxipeptidasa y que los va a romper hasta aminoácidos. Ya, genios. Y los ácidos nucleicos que comemos, entonces, sí, profe, pero yo no como ADN. Sí, comes ADN. Cuando tú comes una célula, comes sus núcleos y dentro de sus núcleos hay ADN. Los ácidos nucleicos son degradados por enzimas llamadas nucleasas, que también están en el jugo pancreático. Las nucleasas rompen a los ácidos nucleicos en nucleótidos. También hay enzimas intestinales. Estas enzimas forman parte del jugo intestinal. Recuerda que el jugo intestinal es producida por los famosos criptas de Lieberkühn. No te olvides, las criptas de Lieberkühn estaban en la mucosa,
en la mucosa del intestino. No te olvides. Vamos, las enzimas intestinales principalmente son disacaridasas. ¿Por qué se llaman disacaridasas? Porque rompen disacáridos. Por ejemplo, la sacarasa rompe a la sacarosa. La maltasa rompe la maltosa. La lactasa rompe la lactosa. Como rompen disacáridos, se van a llamar disacaridasas. Pero no son las únicas enzimas. También que tenemos la aminopeptidasa. Recordemos hace un momento que las enzimas del jugo pancreático rompen a las proteínas, hasta oligopéptidos o hasta aminoácidos. Si todavía quedan oligopéptidos, la aminopeptidasa del jugo intestinal rompe esto hasta aminoácidos. Ahora recordarás que en el jugo pancreático había nucleasas y las nucleasas rompen a los ácidos nucleicos, ¿te acordarás? Y los rompen hasta nucleótidos. Ahora los nucleótidos se van a romper por otra enzima llamada nucleotidasa. Bastante cuidado. En el jugo pancreático hay nucleasa y en el jugo intestinal hay nucleotidasa. La nucleasa rompe ácidos nucleicos. La nucleasa rompe ácidos nucleicos y la nucleotidasa rompe nucleótidos. La nucleasa rompe ácidos nucleicos hasta nucleótidos y la nucleotidasa rompe nucleótidos hasta bases nitrogenadas, pentosas y el grupo fosfato. Una vez que termina la digestión, el quilo pasa al yeyuno ilion. El yeyuno ilion es la continuación del intestino delgado. Se caracteriza por presentar estos pliegues. A estos pliegues se le va a llamar pliegues circulares, válvulas conniventes o también pliegues de Kerckring. Sobre los pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerckring encontramos esto. Y esto que está acá son las vellosidades intestinales. Mira, las vellosidades intestinales van a estar cubiertas de enterocitos, que son las células del intestino. Y sobre los enterocitos hay microvellosidades, como ves acá. Dicho de otra manera, sobre la vellosidad voy a encontrar microvellosidades, si es que quieres verlo de esa manera. Ahora, mira este detalle que está extremadamente sencillo. Las vellosidades intestinales y las microvellosidades tienen por función aumentar el área de absorción. ¿Qué más tienes que recordar? Que las microvellosidades no son cilios, ese es un error típico de ustedes. Las microvellosidades no son cilios, son prolongaciones del citoplasma. Si quieres, recuerda, mira los cilios como pelitos y a las microvellosidades como dedos. Y esto fue pregunta. Recuerda que los cilios están formados de tubulina, mientras que las microvellosidades son prolongaciones del citoplasma formadas por actina. Recuerda que tubulina es una parte del citoesqueleto, forma los microtúbulos, y la actina es otra parte del citoesqueleto y forma los microfilamentos. Mira, dentro de la vellosidad intestinal yo voy a encontrar esto, una arteriola y una vénula, que se van a encargar de absorber y transportar los nutrientes. Porque recuerda que esta vénula luego va a formar parte de la vena porta hepática que lleva los nutrientes desde el intestino hacia el hígado. Y un vaso quilífero. Los vasos quilíferos son importantes porque por ellos va a circular la grasa. Estamos genios. Los nutrientes como monosacáridos y aminoácidos circulan por la sangre, pero los nutrientes como los lípidos van a circular por los vasos quilíferos. Una vez que ha terminado toda la absorción de nutrientes en el yeyuno ilion, va a pasar todo al intestino grueso. El intestino grueso es un conducto de 1,5 metros de largo que comienza en la válvula ileocecal y termina en el ano. Básicamente aquí van a ocurrir tres cosas. Primero, la síntesis de vitaminas, como la riboflavina, la cianocobalamina y la vitamina K. Esta vitamina, recuerda, las va a sintetizar la flora bacteriana, o mejor dicho, la microbiota bacteriana, que es el término más correcto. Ahora, acá también se van a absorber agua, electrolitos y estas vitaminas. Las vitaminas que se formaron en el intestino grueso se absorben en el intestino grueso.
Recordarás que hace un momento te dije que el factor intrínseco de Castle protegía a la vitamina B12. Espero que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago la destruye. Pero ¿dónde es que se absorbe esa vitamina? Esa vitamina se va a absorber en el yeyuno ilion. Recuerda, el factor intrínseco de Castle unido a la vitamina B12 se absorbe en el yeyuno ilion. En cambio, las vitaminas que se forman en el intestino grueso se absorben en el mismo intestino grueso. Recuerda que acá también se van a formar las heces y eso se va a llamar defecación. La digestión es un proceso completamente regulado. Va a estar regulado por hormonas, como por ejemplo la gastrina, que va a ser producida por las células G de la glándula pilórica. Esta gastrina actúa sobre la glándula fúndica, que también se encuentra en el estómago. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a estimular la secreción de pepsinógeno. Recuerda que el pepsinógeno posteriormente se convierte en pepsina. Y también estimula a la glándula fúndica a que libere más ácido clorhídrico. La gastrina tiene acción paracrina. ¿Por qué paracrina? Porque la gastrina es producida por la glándula pilórica que está en el estómago y actúa sobre la glándula fúndica que también está en el estómago. Una hormona es paracrina cuando actúa sobre un tejido o célula adyacente. Recuerda, la gastrina es una hormona paracrina porque actúa sobre un tejido adyacente. ¿Estamos? Adyacente quiere decir uno al lado del otro. La secretina es producida por el duodeno y actúa sobre el páncreas y el estómago. Al páncreas le estimula para que secrete bicarbonato. Una vez más bicarbonato. Recuerda que el quimo es ácido. Entonces hay que evitar que el quimo ácido queme al duodeno. ¿Cómo lo hacemos? Neutralizando al quimo. ¿Quién lo neutraliza? El bicarbonato. ¿Quién produce bicarbonato? El páncreas. ¿Y quién estimula el páncreas para eso? La secretina. Y recuerda que la secretina es producida por el duodeno. Ahora, hay que darle tiempo al bicarbonato para que actúe. Porque no es que llega y se neutraliza. No, toma tiempo. Recuerda que había un esfínter que evitaba que el quimo ácido pase de frente al duodeno. Ese esfínter, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Esfínter pilórico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La secretina inhibe la apertura del esfínter pilórico. ¿Para qué? Para que el quimo pase más lento todavía. No pase todo de golpe, sino lento, despacito, y le dé tiempo al bicarbonato para neutralizarlo y así evitar que las paredes del duodeno se quemen. Porque si bien es cierto que en el duodeno había moco producido por las glándulas de Brunner, pero este moco era un chiste para ese ácido. Ya genios, no se olviden. Y miren, entonces la secretina estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas y además inhibe la motilidad, el movimiento del estómago. Y esta quizás sea la hormona con el nombre más difícil, la colecistocinina. La colecistocinina es producida también por el duodeno y actúa sobre el páncreas y la vesícula biliar. ¿Qué es lo que le dice al páncreas? Que libere jugo pancreático. ¿Qué le dice a la vesícula biliar? Que libere la bilis. Entonces bastante cuidado. Secretina estimula la secreción del bicarbonato. Colecistocinina, la liberación del jugo pancreático y la liberación de la bilis. Ambas son producidas por el duodeno. Y el péptido inhibidor gástrico, que es lo que hace, inhibe los movimientos peristálticos del estómago. Lo mismo, la idea siempre es esa. No podemos dejar que el quimo pase de frente al duodeno. Hay que darle tiempo al duodeno, hay que darle tiempo al bicarbonato que lo neutralice y para eso hay que hacer que el estómago se mueva despacito. Como estamos hablando de nutrición, ahora vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas son moléculas necesarias para la vida, pero en pequeñas cantidades, tan pequeñas como miligramos o microgramos. Recuerda, ¿por qué se van a llamar vitaminas? Porque no las produce el organismo.
Si el organismo la produce, ya no es vitamina. O en todo caso, el organismo la produce en muy pequeña cantidad. Recuerda este detalle que es muy importante. Las vitaminas no dan energía. Profe, pero la propaganda dice, no importa. Las vitaminas no dan energía. Por lo tanto, no dan calorías. Porque recuerda que las calorías son una forma de medir la energía que está en los alimentos. Son termolábiles, se destruyen con el calor. Y su déficit, es decir, su falta, su carencia, produce enfermedades muy graves o en todo caso, la muerte. Y no te olvides que muchas vitaminas actúan como coenzimas. Las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles son grasas, por eso tienen que viajar unidas a proteínas que permitan solubilizarlas. En cambio, las hidrosolubles sí circulan libremente por la sangre. Las vitaminas liposolubles, como son grasas, se pueden almacenar en el hígado, mientras que las hidrosolubles no se almacenan. ¿Por qué? Porque como se disuelven en agua, pueden eliminarse en la orina. Y precisamente por eso, como se eliminan en la orina, no intoxican. En cambio, las liposolubles se almacenan en el hígado y por eso pueden intoxicar. Si bien es cierto que se eliminan en las heces, pero es una muy pequeña cantidad, la mayor parte se acumula. ¿Cuáles son las liposolubles? La A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles, la B y la C. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. A la A también se le llama retinol, a la D calciferol, a la E tocoferol y a la K menadiona. Pero en realidad hay varias vitaminas K. Pero en fin, eso vamos a hablar después. La A, que es el retinol, es importante porque protege los epitelios, ya saben lo que es un epitelio, y también forma pigmentos visuales como la rodopsina. La rodopsina es un pigmento que se encuentra en las células de la retina que nos permiten ver. Las células de la retina que nos permiten ver se van a llamar bastones y nos permiten ver en blanco y negro. Y para ver necesitan un pigmento. Así como una planta utiliza clorofila para captar la luz, estas células llamadas conitos utilizan la rodopsina para captar a la luz. Pero para formar rodopsina se necesita retinol. Por lo tanto, si falta vitamina A, ocurren infecciones en epitelios, porque no hay quien los proteja, y también ceguera nocturna, porque recuerda, la rodopsina está en los bastones, y los bastones nos permiten ver en blanco y negro. Y recuerda que los bastones justamente nos permiten ver de noche, porque permiten ver en blanco y negro. Pero para formar rodopsina se necesita vitamina A, así que si falta, no se produce rodopsina y por lo tanto no se ve de noche. ¿Cómo se va a llamar eso? Nictalopía. Y además puede producir xeroftalmia. En la xeroftalmia, la conjuntiva del ojo se llena de queratina. Y eso hace que el ojo se vea seco, porque va a estar lleno de queratina, se va a ver totalmente amarillo. Y obviamente es irreversible en cierto grado. Luego viene el calciferol. Es importante la vitamina D porque participa en la absorción de calcio en el intestino. Ahora recuerda que la vitamina D tú la produces cuando te bronceas. ¿Estamos, chicos? La radiación ultravioleta reacciona con el ergosterol que hay en la sangre y formamos vitamina D. Si falta vitamina D, en los niños ocurre raquitismo y en los adultos va a ocurrir osteomalacia. La vitamina E protege membranas. Sí, es una vitamina antioxidante porque evita el daño oxidativo producido, valga la redundancia, por el oxígeno. Sin embargo, en algunos animales, si falta vitamina E, ocurre esterilidad y también parálisis. No está 100% comprobado en humanos, pero bueno, ahí está la idea. La vitamina K. Hay varias vitaminas K. Por ejemplo, la que proviene de plantas se va a llamar filoquinona, pero hay otra vitamina K que también se va a llamar menadiona. A ver, ¿por qué es importante? Porque participa en la síntesis de factores de la coagulación. Ya chicos, son 4 los factores de coagulación que necesitan de vitamina K para formarse. El factor 2, el 7, el 9 y el 10. Ya genios, el factor 2 se va a llamar protrombina. El factor 7, proconvertina. El factor 9, factor Christmas. Y el 10, Stuart-Prower. ¿Por qué son importantes los factores de coagulación? Porque permiten que la sangre coagule cuando hay heridas. Si no hay estos factores, ocurren hemorragias. ¿Y por qué ocurriría eso? Por falta de vitamina K.
Las vitaminas hidrosolubles, recuerda, se van a llamar así porque se disuelven en agua y la mayor parte de ellas actúan como coenzimas. Tenemos la B1, que es la tiamina, que es justamente una coenzima del metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos. La falta de vitamina B1 produce beriberi. El beriberi es una neurodegeneración. Si esta neurodegeneración está acompañada de edema, se va a llamar beriberi húmedo. Y ahí se caracteriza porque ataca al corazón. En cambio, el beriberi seco simplemente es neurodegeneración. Se llama beriberi porque se supone que en singalés significa no puedo, no puedo. Porque como hay neurodegeneración, las personas dejan de caminar. También tenemos la vitamina B2, que se va a llamar riboflavina y forma parte de la coenzima FAD. ¿Qué significa FAD? Dinucleótido de flavina adenina y actúa como transportador de electrones. La falta de vitamina B2 produce dermatitis seborreica. Dermatitis es el nombre de la inflamación de la piel. Tiene muchas causas. Es más, a lo largo de las vitaminas vamos a ver que la falta de muchas de ellas produce dermatitis. Seborreica se dice porque produce exceso de grasa. Y también vamos a ver un enrojecimiento de la piel. Queilosis. La queilosis es una inflamación de la comisura de los labios. Otros lo van a llamar boqueras. También produce esto fotofobia y anemia. La vitamina B3 también se llama niacina o FPP, factor preventor de la pelagra. También es una coenzima porque forma parte del NAD o del NAP. Espero que lo recuerdes, que el NAD era el dinucleótido de nicotinamida adenina y el NAP difosfonucleótido de nicotinamida adenina. La falta de B3 producía la pelagra. También a la pelagra se le conoce como la enfermedad de las 3Ds, porque era demencia, diarrea y dermatitis. Otra vez dermatitis. La B5 es importante. El ácido pantoténico es importante porque forma a la famosa coenzima A, que de hecho te debes acordar del ciclo de Krebs. La falta de ácido pantoténico produce nuevamente dermatitis, ya sabes, ¿no? Que era inflamación de la piel y encanecimiento del pelo, por eso el pelo se vuelve gris. También tenemos a la piridoxina. La piridoxina también se va a llamar vitamina B6 y es importante porque participa en la formación de vitamina B3 a partir del triptófano. Y también actúa como coenzima. Sí, coenzima. ¿En qué proceso? En el metabolismo de aminoácidos y en la glucogenólisis. La falta de vitamina B6 produce anemia. Acá tenemos la vitamina B8, que también actúa como coenzima en las reacciones de descarboxilaciones del ciclo de Krebs. También el metabolismo de lípidos y aminoácidos. Y nuevamente la falta de una vitamina B produce dermatitis. Recuerda que dermatitis es inflamación de la piel y si es seborreica con exceso de grasa. Ahora, este exceso de grasa por lo general es en las zonas grasosas de la piel, como por ejemplo la cabeza, el cuero cabelludo. Hay pérdida del cabello, hay depresión y hay un hormigueo en las extremidades. Luego viene la vitamina B9, ácido fólico. También actúa como coenzima, sí, todos acá son coenzimas. Participa como coenzima en la síntesis de ácidos nucleicos, en la formación de glóbulos rojos y blancos y además es necesaria para la absorción del hierro. Por eso la falta de vitamina B9 produce la anemia megaloblástica, que se caracteriza por tener glóbulos rojos muy grandes pero inservibles, inmaduros. Si falta la vitamina B9 durante el embarazo, entonces es probable que en el tubo neural se forme anencefalia. El tubo neural es la estructura que va a dar origen al sistema nervioso central. Y para que madure, para que se forme correctamente, es necesaria la vitamina B9. Si falta la vitamina B9, entonces el niño nace con anencefalia o con espina bífida. La B12 es la cobalamina.
Esta vitamina es importante porque también actúa como coenzima en el metabolismo de ácidos nucleicos, formación de glóbulos rojos, y su falta produce anemia perniciosa. Recuerda que la B9 producía anemia megaloblástica, la falta de B9, anemia megaloblástica, y la falta de vitamina B12, anemia perniciosa. La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno. Participa en las reacciones de hidroxilación y también participa en la absorción de hierro. La falta de vitamina C produce escorbuto. El escorbuto consiste en pequeñas llagas en las mucosas, debido a que por la falta de colágeno no se pueden reparar.